Milena Molano Urquina nació el 10 de febrero de 1981 en el municipio de Algeciras, en el departamento de Huila, Colombia. Creció en el seno de una familia de clase trabajadora y se sabe que tenía al menos dos hermanos, Diana y Guillermo, con los cuales se mantuvo muy unida y que se brindaban entre sí todo el apoyo y el cariño necesario. Sus allegados la describieron como una persona sencilla, de carácter amable, que dedicaba todo su esfuerzo al trabajo para sostener el hogar y a su familia. Su amor y compromiso con sus seres queridos eran admirables y siempre estaba dispuesta a ayudar a los demás. Milena se enamoró siendo muy joven y como producto de esa relación tuvo 3 hijas, pero la convivencia se fue haciendo difícil, sobrevino la ruptura y ella quedó a cargo de sus niñas. Según algunas reseñas, la mujer se esforzó para tener un salón de belleza modesto en Algeciras y con eso mantenía su casa. Tiempo después conoció a Marlio Cachaya, un hombre nativo de Neiva, también en el Huila, que trabajaba para el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, conocido como INPEC. Acerca de Marlio se sabe poco, excepto que asistía a una iglesia cristiana y le gustaba hablarles a todos acerca de las enseñanzas de la Biblia, aunque a veces la interpretaba de una manera bastante particular. Milena y Marlio se convirtieron en pareja, de hecho, alrededor de 2014, y al año siguiente dieron la bienvenida a la primera de sus hijas. 3 años más tarde nació la segunda. La familia vivía en la zona rural de La Carbonera, ubicada en el municipio de Florencia, Caquetá, rodeados de árboles y cerca del río. En el año 2023, Marlio ocupaba el puesto de jefe de vigilancia en el Centro Penitenciario y Carcelario de Conduy. En su entorno laboral y social, Marlio era considerado un hombre ejemplar, cristiano, respetado y bondadoso. Sin embargo, cuando estaba en la privacidad de su hogar y detrás de puertas cerradas, parecía ser una persona muy distinta. Lo que en un inicio fue una relación estable y sin aparentes problemas, pronto se fue llenando de conflictos. Según el relato de familiares de Milena, los dos discutían con frecuencia, y Marlio empezó a mostrar lo peor de su carácter, además de ser posesivo y celoso. Aunque el rumor general era que el infiel era él y no su mujer. En su afán de controlar lo que Milena hacía, llegó incluso a quitarle el celular para saber quién le escribía y de qué hablaba con las personas de su entorno. La situación en la casa llegó a ser insostenible para las hijas mayores de la mujer. Una de ellas relató que en una oportunidad, el hombre llegó a quemarles la ropa a todas en un arranque de ira. Después de ese incidente, ellas se mudaron y él logró lo que quería, que era mantener absoluto control sobre Milena y vivir en la casa solo ellos dos y sus 2 niñas de 8 y 5 años respectivamente. Cada vez más, Marlio se mostraba como una persona agresiva y violenta, lo que hacía que la mujer no pudiera sentirse segura y en paz en su propia casa. Según dijeron los familiares, la situación llegó a un punto en el que Milena estaba pensando separarse de él, y se lo comentó a su hermana Diana. En ese estado de tensión vivía la pareja cuando llegó el sábado 17 de junio de 2023. Esa noche, Marlio llamó a su cuñada para pedirle que fuera a prepararle la cena a las niñas porque Milena había decidido irse y abandonarlos. Para la familia eso era imposible, porque ella jamás se iría sin llevarse a sus 2 hijas. Conociendo bien cómo era la mujer, la versión de Marlio no les resultaba creíble. Según relató Marlio, la última vez que alguien había visto a Milena había sido a las 10 de la noche del 16 de junio, cuando, tras una discusión entre ambos, ella tomó la decisión de irse de la casa hacia un destino desconocido. Él supuestamente pensó que al pasársele el disgusto volvería, pero como eso no ocurrió, alertó a la familia. Los allegados a la mujer no confiaban en la palabra de su pareja, así que con la excusa de ir a ayudar con las niñas, la hermana de Milena fue a la casa y aprovechó de revisar. El corazón le dio un vuelco y las alarmas se encendieron de inmediato, porque vio que los anteojos de la mujer estaban en la casa y todos sabían que ella dependía de ellos para ver bien, por lo que resultaba demasiado extraño que se hubiera ido sin llevárselos. Además, no se comunicó en ningún momento con nadie, ni siquiera para preguntar por sus hijas o asegurarle a su familia que estaba bien. No atendía las llamadas, aunque eso era algo que no resultaba extraño, pero tampoco respondía a los mensajes, y eso sí era totalmente inusual, porque siempre tenía el celular en la mano y respondía con rapidez. La familia denunció la desaparición ante la policía. Sin embargo, aparentemente los agentes estaban agobiados con el trabajo y no iniciaron la búsqueda de inmediato. Guillermo, al darse cuenta de que, si quería justicia para Milena, tendría que actuar y conseguir evidencias, decidió iniciar su propia investigación. Y no solo hizo eso, sino que también se las arregló para que los medios se enteraran de lo que estaba ocurriendo. Por esos mismos días, una de las hijas de la pareja logró escapar de la cuidadosa mirada de su padre y se acercó a su tía para confesarle algo estremecedor. Según la niña, la noche en la que su mamá desapareció,
había escuchado a sus padres discutir, y en un momento su madre comenzó a gritar fuertemente y a pedir ayuda. Mientras tanto, Guillermo seguía su indagación, documentando cada paso con su celular. Desesperado y temiendo lo peor, además de sentirse sin apoyo suficiente por parte de las autoridades, dedicó horas a recorrer los alrededores de la vivienda y a conversar con personas que le aportaban datos que podrían ser importantes. Algunos vieron fuego en el camino hacia el río cercano a la casa, otros hablaron de una maleta dentro del agua, y cada uno de esos rastros fue seguido por él. Así, en la orilla de un río, encontró una camisa de pijama que pertenecía a Milena. La prenda estaba manchada y tenía roturas que parecían haber sido hechas por un arma blanca. En paralelo, las indagaciones oficiales en la vivienda de la pareja permitieron encontrar rastros de sangre, hebras de cabello y otros indicios de que ese fue el escenario del ataque fatal. Guillermo también fue quien notificó que había una maleta en un área del río Hacha, y fue ese dato fundamental el que permitió hallar parte de los restos de la mujer. El cadáver presentaba evidentes signos de violencia y estaba incompleto. La valija solamente contenía el torso, y las autoridades no sabían dónde se encontraban las otras partes. Los familiares de Milena se hicieron presentes en el lugar y confirmaron su identidad por algunos detalles en su pecho y su espalda que nunca fueron revelados. Con esa prueba irrefutable, finalmente fue emitida una orden judicial para la captura de Marlio. De acuerdo con los informes, días antes, el hombre había sido ascendido a subdirector del penal donde trabajaba, y aunque era algo que había esperado, ya que tenía más de 20 años trabajando en el INPEC, repentinamente tomó la decisión de renunciar de forma voluntaria. Este hecho incrementó las sospechas en su contra. Además, la fiscalía logró obtener una orden para interceptar sus llamadas telefónicas y quedó registrado cómo Marlio intentaba obtener información sobre el avance de la investigación y preguntaba específicamente sobre la pena por feminicidio. También se confirmó que el hombre ya no se encontraba en Florencia, aunque las autoridades lograron rastrear su paradero. El 22 de junio, Marlio fue capturado cuando se dirigía a San Vicente del Caguán. El torso de Milena fue trasladado a la morgue, donde, tras realizarse el protocolo de necropsia, se confirmó que la mujer había recibido al menos 4 heridas de arma blanca. Después de esto, su cuerpo había sido quemado y los restos fueron empacados y desechados. Ante las evidencias recopiladas por la Fiscalía General de la Nación, que señalaban la participación de Marlio en la desaparición y la defunción de su compañera de vida y madre de sus 2 hijas, el organismo judicial lo imputó por el delito de feminicidio agravado, el cual habría sido cometido en su propia casa y con sus niñas presentes. Aunque al principio Marlio había negado el cargo de desaparición, ante la cantidad de evidencia recolectada en su contra, se vio obligado a aceptar todos los cargos en su contra. Al parecer, al enterarse de que la madre de sus hijas tenía la intención de terminar la relación y regresar a su tierra natal, Marlio tomó la decisión de quitarle la vida. Según lo que trascendió, Milena le había perdonado algunas infidelidades, pero se enteró de una nueva y ya eso resultó intolerable, sumado a todos los problemas de celos y control del hombre hacia ella. A medida que fue avanzando la indagación, comenzaron a aparecer detalles escalofriantes. Según se reportó, la noche del crimen, Marlio pasó la noche en su casa junto a la cabeza y las manos de su esposa. Al día siguiente, para ocultar la evidencia del terrible acto que había cometido, trasladó estos restos a su lugar de trabajo, la cárcel de Cunduy, con la intención de dificultar el trabajo de investigación de las autoridades. Aprovechando su cargo como subdirector del centro penitenciario, el hombre logró movilizarse con las partes del cuerpo de Milena sin despejar sospechas entre los demás empleados y reclusos. Cuando los expertos en escena del crimen hicieron pruebas con luminol, quedó de relieve la presencia de sangre en la nevera de la oficina del hombre, así como en el piso. Durante el interrogatorio, Marlio finalmente confesó que había llevado la cabeza y las manos de su pareja hasta el barrio Panorama de Neiva, en Huila, de donde él era originario. Allí, las enterró en una zona boscosa del lugar. A través de una videollamada, el hombre les indicó a las autoridades el sitio exacto donde se deshizo de esas piezas de evidencia. Algunas fuentes informaron que Marlio había acudido a su madre en busca de ayuda y que fue ella quien, al ser interrogada por las autoridades, confesó lo que sabía de la situación. Sin embargo, esta información no fue del todo confirmada por las autoridades, lo que dejó cierta ambigüedad sobre la posible implicación de la madre en el caso. Tras ser imputado, Marlio fue trasladado al establecimiento carcelario y penitenciario de máxima seguridad de Popayán, donde permaneció recluido en forma preventiva. Mientras tanto, las investigaciones continuaron avanzando para sustentar la sentencia que se dictaría durante el juicio abreviado en su contra, en vista de que él se declaró culpable de los delitos que le imputaron. Finalmente, en octubre de 2023, Marlio Cachaya fue condenado a 38 años y 6 meses de prisión por quitarle la vida a Milena Molano, su pareja.
Además de la larga sentencia de prisión, se le impuso una multa de 1.066 millones de pesos colombianos, unos $241.500, y se le prohibió ejercer derechos y funciones públicas durante un periodo de 20 años, asegurando que no pueda volver a trabajar en el sector público. La familia de Milena consideró que hubo justicia, pero no quedó totalmente conforme, puesto que hubo partes del cuerpo que no aparecieron y tuvieron que sepultarla incompleta y no como ella merecía. Sus hermanos señalaron que, ni pasando el resto de sus días tras las rejas, el responsable del crimen pagaría el inmenso dolor que les causó. Además, manifestaron que recibieron muy poco acompañamiento y apoyo por parte de las autoridades en el manejo de la situación. También aseguraron que tuvieron que hacer pública su denuncia para poder avanzar con las investigaciones pertinentes, ya que se sintieron ignorados y desatendidos. Para muchos medios colombianos, de no ser por la valentía y determinación de Guillermo y Sandra, no se habría logrado poner tras las rejas al responsable. Sus esfuerzos fueron fundamentales para que el caso no quedara en el olvido y se pudiera hacer justicia. El trágico caso de Milena es un recordatorio sombrío de la violencia de género que persiste en la sociedad y de la importancia de la atención y el apoyo adecuados a las víctimas y sus familias. En cuanto a las hijas de la pareja, para el momento en el cual terminamos la investigación de este caso, la primera semana de noviembre de 2024, estaban temporalmente bajo custodia de un hermano de Milena. Conociendo la situación traumática que vivieron las dos niñas, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar gestionó que recibieran acompañamiento psicológico. A pesar de las dificultades y la falta de respuesta de las autoridades, y en medio del dolor y la pérdida, la familia Molano se convirtió en un símbolo de perseverancia.